Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros amigos. Qué placer verlos a todos. Em, yo soy Brian Kirshen, ayudando a nuestra querida Liliana Benveniste hoy, que no puede estar con nosotros, em, por parte de los Shadarim y también la Liga Americana del Ladino. Como algunos de vosotros ya sabéis, empecemos el programa el día de hoy con unos problemas tecnológicos, ma Flores al Dios, aquí estamos sin problema para poder gozar de este maravilloso encuentro de Al-Had. Tenemos a veces esos programas eh, son, vale la pena esperar un poco. Voy a empezar con los anuncios que me envió Liliana y después podemos empezar y eh, paso la palabra y le doy la bienvenida a nuestro Balabay del día. Hoy es el programa 214 de los encuentros de Al-Had y vos hago saber que en una semana Daisy Braverman va a ser la Balabaya por parte de la Hermandad Sefaradí de América el 9 de marzo con su musafir Albert Contente y van a hablar sobre memorias y recuerdos de Izmir. Em, ya sé que a vosotros nos place muy mucho hablar de Izmir durante la chiquez y fin ahora. Ma una cosa importante que vos voy a decir más tarde es también las horas se van a trocar en muchos lugares, especialmente en los Estados Unidos y en Canadá. Así, si moras en los Estados Unidos, puedes ver en color maví que algunas de las horas se van a trocar. Ma vos encorajo a ver el reclam para topar vuestras ciudades o países si están en la lista. Cale meterte a esto. Y si quieres ver este programa y otros programas, como siempre, visitad a nuestra página de Esfarad en YouTube, donde hay un tesoro, un archivo increíble de filmes y de programas. Merci mucho también, vos agradecemos a muchos de vosotros por vuestra participación cada semana y semana y también por ayudarnos de veces con donaciones y donos y también al hacer me place o hacer clic en me place y partillar estos encuentros con otros. Nos ayuda mucho. Y hoy aquí estamos, donde vamos a tener un Moabet muy interesante con nuestro querido Balabai Jake Kohenak, de la Federación Sefaradí de Palm Beach County. Y tenemos el placer de sentir de tres musafires, Torin Spengler, Jane Mushavak y Gloria Asher. Asher, ¿no? Y bueno, Jake, qué ver, ¿cómo estás? Merci mucho, Brian. Malgrado que no estar con vosotros, merci mucho a Liliana y a Marcelo por invitarme otra vez para hacer el balabay y representar la Federación Sefardí de Palm Beach en Florida. Un punto, me va a tocar el fondo. Perdón. Ok. ¿Estás viendo el background? Sí. Sí. Ok. Antes de empezar con los musafires de hoy, quiero decir cómo conocí a nuestro amigo Brian, que está con nosotros al lugar de Liliana y Marcelo. 11 años antes, Brian estaba en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, preparándose para su doctorado, su PhD. Buscaba hablantes de ladino para su tesis. Nuestra amiga común, Rachel Botnick, le dio mi nombre y Brian vino a nuestra casa para hacer un interview conmigo. Aquel tiempo morábamos en New York y nos hicimos amigos. Brian viene frecuentemente a la sur de Florida y la Federación Sefaradí de Palm Beach. Unos cuantos años antes, Brian fue nuestro musafir principal en la Día del Ladino en el sur Florida. Ahora el doctor Kirshen es profesor en la Universidad de Binghamton en New York y es codirector con Rachel y Hannah Pressman de la Liga Americana del Ladino o American Ladino League. Todos los tres están haciendo un hecho maravilloso.
Ahora empezaremos el programa de hoy. Un punto. Bueno, merci mucho, Jake. Es muy amable. Ok, ok. Hoy tenemos tres musafires, dos de ellos que todos conocemos muy bien porque ya eran musafires antes, Jay Mushabak y Gori Ashe. Aunque no lo conozco personalmente, mi tercer musafir es Torrance Spangler. Los cuatro estábamos escribiendo muchos emails para aparejar para este encuentro. Torren es profesor de portugués en la Universidad de Massachusetts en Boston y también está escribiendo su tesis de doctorado en el programa de estudios portugueses y brasileños de la Universidad Brown en el estado americano de Rhode Island. Originalmente del estado de New York, Torren se interesó por la lengua portuguesa cuando era elevo de licenciatura en Canadá. Torren moró en Brasil, Holanda y Portugal, donde empezó a interesarse por la historia de la diáspora sefaradí en estos países. En su doctorado hizo una búsqueda especializada sobre libros de ficción en lengua portuguesa que retratan aquella historia. Desde 2021 también se está empezando el estudio español con la maestra Gloria Asher, inspirado en parte por sus búsquedas académicas, pero también porque una parte de su familia era sefardí de Turquía. Ahora va a dar el micrófono a Torin y a Gloria y Jane, que conozco muy bien, que van a hacer Macbeth con Torin y nos van a hablar sobre la pieza de teatro cántica que Jane escribió. Burton, Torin, Gloria y Jane, el micrófono es vuestro. Merci muy mucho, Jake. Merci mucho. Buenas tardes a todos y todas. Yo quiero que esto sea más como un Moadet, como dijo Jake Kohanek. Antes de esto, quería dar también unos cuantos verbos que yo escribí para no me perder antes de esto, como a veces me mancan verbos en ladino. Y para explicar un poco más sobre esto que Jack dijo ahora, que es para decir, ¿no? Cómo me interesé por la lengua ladina y después cómo llegué a participar en la pieza de Jen. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a todos vosotros que estáis aquí participando en este encuentro, sobre todo a los que ayudaron a organizar el encuentro, a Liliana, a Marcelo, a Brian y Jake, y especialmente a Jen Mushabak, que me dio la oportunidad de participar en su pieza Cantiga, hace ahora un poco más de 3 años, y que me metió en contacto con nuestro balabay, Jeko Hanek. Y claro, nunca podría dejar de agradecer a mi maravillosa maestra Gloria Asher, que todos vosotros conocéis, con quien empecé a empezarme el judeo español por la primera vez en 2021, el mismo año en que se enregistró el filmico para la pieza de Jane. Cuando me invitaron a hablar sobre mis experiencias con la pieza cantiga y con la lengua judeo-española, pensé de mí para mí, ¿cuál sería la mejor manera de explicaros cómo todo esto se empezó? Como ya dije, empecé a empezarme la lengua con Gloria en el verano de 2021 y fue en sus encuentros semanales de Ladino en Zoom que conocí a Jane. ¿De qué resolví estudiar el Ladino? Bueno, hay dos motivos principales, como ya explicó un poquito el Jake. Uno es que una parte de la familia de mi madre eran ladino hablantes de Estambul, aunque la lengua ya desapareció en nuestra familia hace mucho tiempo, malorosamente.
La verdad es que hasta pocos años antes yo sabía muy poco sobre la historia de aquella parte de mi familia. Y lo que me inspiró a investigar esta historia fue otra búsqueda que estaba haciendo entre 2019 y 2021 sobre la diáspora de los judíos portugueses y las maneras como esta historia ya fue retratada en la ficción histórica en lengua portuguesa. Es verdad que esta búsqueda, que era parte del labor de mi programa de doctorado, no tenía mucho a ver con la lengua judeo-española. Como de facto, como algunos de vosotros ya sabéis, los judíos portugueses en su más grande parte no hablaban esta lengua que hablamos hoy, sino el portugués o español modernos, o si queréis, el judeo portugués. Esto todo despertó en mí un interés por la historia de mi propia familia. Empecé a hacer unas investigaciones genealógicas y descubrí cosas que ninguno en mi familia no sabía antes. Fue después de esto todo que descubrí también que la lengua que hablaba una parte de la familia de mi nono, el ladino, ainda estaba muy viva en la Internet, que es algo que vosotros ya sabéis hace mucho tiempo, pero yo no sabía antes de 2020. Entonces empecé a buscar maneras de conectarme a esta comunidad. Entonces, lo que quería hacer hoy aquí con vosotros es hablar un poco más de todas esas cosas. Primero, de lo que sé de mis raíces sefaradíes y después de mis búsquedas académicas y finalmente, y también muy importante, de mis encuentros con Gloria Asher y con Jane por Zoom eh, en los miércoles, todas las semanas, y también, claro, con mi experiencia en la pieza cantiga de Jane hace unos años. Entonces, ahora mismo voy a dejar de meldar, voy a improvisar un poco. Puedo empezar a hablar directamente con Jane y con Gloria y pido que me hagan demandas y comentarios. Y vos ruego perdón por cualquier hierro que hago en ladino, que es una lengua que ainda estou me andando. Muy bien, y ahora Jane y Gloria también están con nosotros. ¿Puedes ver mi ecrán? Sí, Maravilla. Bueno, entonces, como ya dije, quería empezar por hablar un poco de mi familia, de las búsquedas genealógicas que hice, a cosas, claro, que ya sabía desde mi infancia, porque también es mi historia, es mi vida. La verdad es que no se hablaba mucho en mi chiquez, no se hablaba mucho de las cosas del pasado. Mi nono, que es el que es descendiente de Sefaradín, de una parte de su familia, de su madre, él no hablaba de todo de estas cosas. Entonces, son cosas que yo propio tuve que estudiar y buscar de varias maneras. Bueno, ¿quién, quién son estas personas que vosotros estás viendo aquí en el ecrán? Primero, puedes ver a mi nono, Adolf Bachelard, que nació en New York en 1922, de padres, una madre, Luisa Zonana, que era de Sefaradí de Estambul, y su padre, Moses Bachelard, que nosotros todos en mi familia, sabíamos que tenía pasado una parte de su familia, de su vida, de su chiquez en Estambul, pero de facto no sabíamos que descubrí después que nació en Estambul, porque todos decían que era de Odessa, en Ucrania.
sabíamos que su familia eran Ashkenazim de Odessa. Entonces, no se hablaba mucho de su pasaje por la ciudad de Estambul. Ama, lo que descubrí después es que sí, nació en Estambul, pasó una parte de su chiquez en Estambul. Después tornó con su familia, tornaron a Odessa, pasaron más unos años en Odessa. Y después no sé cuándo tornaron a vivir en Estambul, ama en 1912 se casó con mi bisnona, Luisa Zonana. Y un año después vinieron todos a los Estados Unidos, criaron su familia en New York, de donde soy yo originalmente, donde creció mi madre, toda aquella parte de mi familia. Entonces, puedes ver aquí, bueno, a la sierra puedes ver mis nonos, como como les conocía yo, ¿no? En mi chiquez. Esta es la imagen que yo tengo en mi cabeza de ellos. Mi nono Adolf, mi nona Eleanor, de una familia ashkenazía también de Ucrania. Uh, la fotografía, aquí en el centro hay dos fotografías. Hay una fotografía de mi nono, criatura, con uno de sus hermanos más viejos. Él tenía dos hermanos que puedes ver también en la fotografía a la derecha, cuando estaban un poco más crecidicos. Con sus madre, Luisa, que está en la CIA. Entonces, mi nono era el más chiquitico de los tres, bueno, de los cuatro. Ama, no se hablaba mucho del cuartén porque él se murió muy temprano. Tenían otro hermano que yo no conocí. Conocí a los tres, a Aaron, a Mayer y Adolf. Ah, la verdad es que todos trocaron sus nombres. Mi nono se llamaba Adolf cuando nació. Ama, ya puedes imaginar de qué resolvió trocar su nombre en los años 30, que había otro Adolf muy negro que entró en el mundo. La familia después pasó a llamarle Babe, porque era el más chiquitico de la familia. Entonces fue Ancina. Y los otros hermanos se llamaban Meyer, él era el hermano más viejo, Meyer, que después trocó el nombre por Mike. Y el otro que se llamaba Aaron cuando nació, ama, después era llamado Allen. Yo creo, no sé bien de qué los otros trocaron sus nombres, ama, en mi tino yo pienso de mí para mí que puede ser un poquitico por causa del antisemitismo de la época, porque nacieron con nombres muy judíos y querían asimilarse a la cultura americana, no tener nombres tan diferentes de los otros. Bueno, y aquí en el centro hay otra fotografía de mi nono en su bar mitzvah en New York. No sé dónde hizo el bar mitzvah. Puede ser en Manhattan. Yo creo que fue en Manhattan o puede ser también en White Plains, donde vivían en los años 30. Porque tengo que explicar que cuando arribaron, mis bisnonos arribaron a New York. Primero, como muchos judíos en aquella época, ellos moraban en el conocido Lower East Side de Manhattan. Creo que no sé si en el caso de Jane o de Gloria podemos hablar sobre esto. Si sus nonos o genitores moraban en el Lower East Side primero, creo que era una cosa muy común
en el empecillo del século XXI, século XX, cuando los judíos arribaban a New York, el primero quartier donde la más grande parte moraba era el Lower East Side de Manhattan y después empezaron a mudar para otros quartieres en la ciudad. En el caso de mis genitores, de mis genitores, perdón, de mis bisnonos, de la parte de mi nono, de los genitores de mi nono, eh, primero se mudaron para el norte de la isla de Manhattan, que es una parte que se llama Inwood, que es muy cerca del Bronx, donde Gloria vivía. Y después, en los años 30, se mudaron otra una vez para una chica ciudad. Bueno, en la época era una chica ciudad, ahora es una de las ciudades suburbanas más grandes cerca de New York, que es la ciudad de White Plains. Entonces, en los años 30, yo puedo mostrar lo que se llamaba el Palacio de White Plains, que de facto era una casa muy grande donde moraban en aquel tiempo, porque en aquel tiempo ellos tenían muchas paras. Una cosa que malorosamente para mí no tenían después, porque después mi bisnono perdió toda su fortuna. Era una cosa muy negra que afectó en los años 30. Bueno, afectó con mucha gente, ama en el caso de mi familia no era a causa de la Grande Depresión, era porque mi bisnono no cuidaba del dinero. Yo creo que jugaba muchos, ya busqué el verbo, ama no sé si es justo, jugos de azardo, que se dice, Mm, ¿sabes? No, Gambling. sí. No sé, no sé el verbo para esto. Bueno, jugaba este modo de jugos, perdió su fortuna, entonces lo que afectó después es que tuvieron de salir del Palacio de White Plains, tornaron a la ciudad de New York, que era el contrario de lo que afectó con mucha gente que salieron después, salieron de la ciudad de New York y se mudaron a los suburbios en los años 40, 50. Con mis bisnonos fue el contrario. Empezaron en White Plains y después, cuando no tenían más paras, tornaron a la ciudad de New York y moraban en el Bronx. Ujú. Entonces, cuando mi madre era criatura, cuando estaba creciendo, todo este mundo, aquel mundo en que ella creció, era del Bronx, ¿no? Ella creció en White Plains con sus genitores, moraban en White Plains. Ama sus nonos de las dos partes de su familia moraban todos en el Bronx. Mm. Entonces fue Ancina. Am, las otras fotografías que ves aquí, puedes ver, claro, la fotografía de mis bisnonos, Luisa y Mosés, una fotografía que es de una de las boticas de mi bisnono, que tenía muchos hermanos, tenía también su padre, que puedes ver en la fotografía con mi nono, eh, su nono Hirsch de Odessa, y todos, el padre y los hijos de la familia Bacalar, tenían algunas boticas donde vendían cuchillos, cuchillos de cocina y también cuchillos de arapar, las dos cosas. Y creo que tenían como 4
5 boticas, después de los años 30 empezaron a cerrar todas las boticas. Hmm, Bueno, Muy esto interesante. es, voy a empezar a hablar un poco más sobre otras partes, otros aspectos de esta historia de mi familia, pero no sé si Jane o Gloria, vosotros tenéis demandas o comentos. Pues, Ya estoy hablando mucho. pues está bien, muy interesante lo que estás diciendo. Gracias, Toren. La historia, el cuento de tu familia. Y es que tu bisnono perdió su fortuna y también su historia sefaradí. Es verdad que los Pues dos se sí, fueron en juntos. para mí el tesoro más importante que se perdió fueron las historias de mi familia, que para mí son más importantes. Claro, me agradaría tener paras también, más paras que tengo ahora. Fue muy triste que esto Sí. afectó. Y también afectó, es verdad que las dos cosas son conectadas, Ujú. porque mi nono, después que su padre perdió su fortuna, no tenían una relación muy próxima. Él tenía algunos problemas con su padre porque decía que su padre no era un hombre responsable, que dejó que esto afectó. Entonces puede ser que en parte no hablaba mucho de otros aspectos de su pasado, porque no Sí. tenía una buena relación con él. Además, con su madre tenía muy buena relación. Hablaba cosas muy buenas de su madre. Era como la reina de la familia. Ujú. Eh, Esto es. Sí, Gloria. y yo quería decir solo que es tan hermosa esta conexión con el Bronx. Yo nací en el Bronx, New York, y para mí es siempre, esto es mi casa, esto es, y ya quedé allá, hasta que me fui a Alemania. Tenía, Mm, puede ser, 20 años. Esto es, y quería demandar. Y esta conexión tenemos muchos aquí. Esto es lo hermoso. Es no sí, solo es Torren verdad. y yo, pero Jane, creo, un poco, y Sí. Jake seguro. ¿No? Jake seguro, ya tenemos esta conexión. Quería demandarle a Torren, ¿conoces tú el Bronx o vivías allá? No conozco muy bien, conozco muy poco porque la verdad es que la última generación que vivían en el Bronx fue la generación de mis bisnonos. Sí. Cuando ellos murieron, no había casi ninguno en mi familia que moraba en el Bronx, aparte de unos primos de mi madre, y no visitaba mucho aquella parte de la familia. Unas veces sí, muy poco. Después, en el empecillo de los años 80, yo nací yo en 1985, puedo decir, no es secreto, que mis nonos se mudaron a Florida, como mucha gente. Entonces, cuando yo era criatura, yo visitaba siempre a mis nonos en Florida. Como muchos. Eran sí. Y yo propio, yo crecí en New York, no en la ciudad. Yo crecí en una ciudad muy chica, un casal em, que está como a una hora de la ciudad de New York, también en el Westchester County. Hermoso, otra conexión. Torren, tú y
con Florida y Jake también, que mora allá. Sí, 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 es verdad. Ok. Mis nonos y también mis padres después, mis genitores que se mudaron, vivieron muchos años en Florida también, moraban no en la parte donde mora Jake, en el otro lado del estado, cerca de Fort Myers y St. Petersburg. Y quiero decir que mis abuelos moraban en el Bronx y muchos años y allá encontré al rabino murciano porque la sinagoga, el CAL, allá en el Bronx era con unos famosos como Rabbi Murciano, el Rab, y también, ¿cómo se llama? El pianista. No, no me acuerdo su nombre. Él cantó en el chorus, un pianista muy famoso en este Cal, en el Bronx. Ahora, ah, tantas historias de Nueva York para muchos sefaradíes. También Sí. mi prima que está aquí, Lucy Kerman, tenía sus chiques en el Bronx. El Grand Concourse era el Champs-Élysées de los judíos. Todos sefaradíes y también los ashkenazis también moraban. Y hay muchas historias de esto. Gracias, Toren, para estas Gracias a conexiones. vosotros y es una cosa que a mí me interesa muy mucho Ujú, y la verdad es que fue en parte por esto que estoy aquí hablando con vosotros hoy porque fue por causa de, claro, mi interés por la lengua judeo-española, ama también porque topí en el YouTube en el tiempo en que estaba descubriendo estas cosas de ladino en línea que no sabía nada de esto hasta 2019, 2020, que existían estas comunidades maravillosas. Me conocí a Gloria porque ya topí un video, una entrevista de Gloria en el YouTube en que ella hablaba de su chiquez en el Bronx y también de sus experiencias en Tufts, que no es muy lejos de donde yo moro ahora, en Rhode Island. ujú, Y pensé de mí, para mí, tengo de menester de conocer a esta mujer que ujú. habla la lengua de mis bisnonos, que embesa la lengua de mis bisnonos y que también creció en el Cartier donde moraban mis bisnonos, en la chiquez de mi madre. Entonces, creo que estas conexiones Sí. tienen mucho a ver. Sí, Bueno. esto fue mi mazal. Ujú. Muestro más algo. Quería hablar un poco de las otras cosas que quería partillar con vosotros, las otras imágenes que tengo aquí. No sé si voy a tener tiempo para todo, Ama, voy a probar. Bueno, ah, entonces, puedo hablar, voy a hablar un poco de dos cosas más sobre la historia de mi familia. Una parte que es un aspecto más, ¿cómo voy a decir? Más lejanos en el tiempo, una historia más distante, que es de dónde viene la familia Zonana de Estambul. Claro, empecé a hacer unas búsquedas sobre la genealogía más reciente de mi familia, como todos hacen. Hay menester de empezar con los nombres que se conoce. Entonces empecé con los nombres
de mis bisnonos y sus hermanos. Una de las alcunias de nuestra familia, la única alcuña sefradí que yo conocía, que era la alcuña de mi bisnona, era la alcuña zonana. Entonces hice una búsqueda sobre la historia de la familia zonana y descubrí que es una alcuña sefardía muy antigua, que tiene origen en lo que se llamaba la corona de Aragón en aquel tiempo. Ya topé el nombre, la alcuña, en muchas ciudades medievales de la corona de Aragón. Y es una alcuña que también, claro, es muy importante para la historia de los judíos de Estambul, porque la familia zonana tenía mucha importancia en la sociedad judía y también la sociedad en general, la sociedad otomana del siglo XVIII principalmente. Porque eran, en primer lugar, porque eran los financiarios de los genízaros, que como muchos de vosotros sabéis, los genízaros o genizaros, no sé cómo decir en ladino, janissaries en inglés, eran unos soldados muy importantes que peleaban en muchas guerras del lado del Imperio Otomano. Y los financiarios de los genízaros eran siempre judíos. Y quien tenía esta responsabilidad en el siglo XVIII era la familia zonana. Mm, Entonces era una familia muy rica, por a lo manco una parte, no sé si era la parte de mis antepasados directos, a lo manco una parte de la familia era muy rica y financiaban también unos proyectos muy conocidos, como por ejemplo un libro que todos vosotros seguramente conocéis, que es el Meam Loez. Descubrí que la familia zonana dio muchas paras para la publicación de aquel libro. También tenían responsabilidades en Israel, Eretz Israel, dieron paras para mandar fraguar lo que hoy en día es un cal o un museo, no sé bien, en Jaffa, que se llama el cal de los libianos. No sé si de ainda se usa como cal, en aquel tiempo era como un hotel para viajantes judíos en Israel. Entonces, Perdón, Torin, sí, no quiero te cortarte. ¿Puedes entrar al slide al cabo y hablaremos sobre Cantiga con Jane? sí, claro, sé que El tiempo está pasando. ya estoy hablando mucho y sé que no tenemos mucho tiempo. Bueno, solo para avanzar un poquitico, las otras cosas que quería decir era, claro, sobre la familia, la historia de mi familia, que ya hablé bastante. Había más cosas para decir, puede ser para otro encuentro, no sé. ¿De qué estoy hablando de todo esto? Es claro que estoy hablando de todo esto. También podría hablar, si tenemos más tiempo después, puedo hablar un poquitico sobre mis búsquedas académicas, sí, que muy también interesante. tienen a ver con esta historia. Solo para no dejar escapar el tiempo sin hablar de la parte de Cantiga, voy a hablar un poco de los encuentros, primero de los encuentros de Gloria, Sí. porque fue encima, después de topar aquel vídeo de YouTube de Gloria y de empezar a escribir para ella.
En 2021 empecé a hacer parte de los encuentros de Zoom que Gloria organiza todas las semanas, de que hace parte también Jane Mushabak hace mucho tiempo. Y fue Ancina que conocí a Jane, y fue Ancina que a Jane me invitó a ser uno de los actores en su pieza Cantiga. Entonces, puede ser que Jen puedes hablar un poco sobre esta experiencia y después, si tenemos tiempo, puedo mostrar un poquitico de la pieza. Gracias, Toren. Sí, es que escribí un cuento para aquí Jerusalén, que Navacón me pidió, me demandó que quería algo y después quería hacer una pieza de teatro en latino qué placer. Pensé en Janine Sedaka. Quería escribir algo de alegría, porque era tiempo de pandemia y cosas muy terribles estaban afectando y quería escribir algo de alegría y por eso un cuento del amor. Y eso escribí en latino para aquí Jerusalén. Y después, ¿por qué no una obra de teatro en latino de como uno el año antes? Y cuando pensé en esto, Janine Sedaka, yo sé que Brian la conocía y ella estaba en latino de para una de las cosas con Brian y paneles. Y después un hombre para el male lead, se dice en inglés, para el mancebo. Y mucha alegría que él me dijo, sí, yo puedo hacerlo. Y por eso era una cosa, las dos magníficos, Toren y Janine, y eso es todo el cuento. Y tú quieres mostrar un poquito de esto para Sí, ver. puede ser solo un poquitico. Sé que no tenemos mucho tiempo, Ama. Sí, Para pero los que un minuto. no conocen la pieza, puede ser interesante. Después pueden ver todo el video en el YouTube. Está disponible. Sí, Podemos un partajar minuto el link. Sí. o menos para... Con desvío y dignidad. Tú eres delgado, corajoso y prestoso. Tus saltos y eslanchos, tus brazos graciosos como el aire soplando las nubes a través del cielo. Tu espalda es como la torre de vidrio que me protege, mientras que con otros ordeno la ciudad. No te vi de antes. Mis amigos estaban riendo. Mas te vi de. Quiero los besos de tus muslos debajo de tu máscara. Querido, sos como el olmo, tus piernas fuertes como la sabiduría, tus brazos firmes como la jumá. Veo los músculos en los troncos de los árboles plantados por nuestros antepasados con desvío y dignidad. Caro mío, quiero darte las frutas de mi huerta. Gracias. Bueno, Eh. no quería cortar, Ama. No, ya No basta. tenemos mucho tiempo. Sí, exacto. Ah, tú, No sé si Jane Perdón. sí, no, solo es que tú estabas estudiando en Brown University y Sí. para el doctorado
tú estudiabas la literatura portuguesa y tienes tanto que decir en todas esas cosas. Y quiero sentir un poco sobre tus académicos y tus escritura. Sí, también puedo hablar un poco de esto si tenemos tiempo. No sé si Jake. Brian o Jake, ¿qué, qué piensas? Tenemos 7 puntos. 7 puntos. Ok. Ok, bueno. Voy a hablar un poquitico de otras cosas también. Bueno, quería hablar un poco de otros aspectos de la historia de mi familia más reciente. Ama, esto puede ser en otra oportunidad. La otra parte de lo que quería traer a nuestra conversa, a nuestro Moabet de hoy, era sobre mis búsquedas académicas, como dijo agora Jane, y como ya dije, mesmo antes de tornar a hacer búsquedas genealógicas sobre mi propia familia, ya estaba estudiando la lengua portuguesa desde mucho tiempo, no por causa de una conexión con mi familia, porque no conocía, no sabía de ninguna conexión directa con la historia de mi familia, ama porque me interesé por la lengua portuguesa por muchos motivos diferentes que no tengo tiempo de explicar ahora. Ama después de estudiar la lengua portuguesa durante muchos años y de morar en Brasil y Portugal, torné a los Estados Unidos para hacer un doctorado en estudios portugueses y brasileños en la Universidad Brown. Y una parte del programa de doctoramiento en esta área es escoger dos áreas de investigación. Y después tenemos que hacer un examen sobre estas áreas para mostrar que tenemos muchos conocimientos sobre todos los libros, los autores y todo esto. Bueno, uh, una de las áreas de investigación que yo escogí fue sobre los judíos, la historia de los judíos portugueses, y puedo muy rápidamente partilhar mi ecrã só para explicar un poco mejor sobre esta historia. Bueno, como puede ser que vosotros ya sabéis, hay una parte de la diáspora sefaradía que para algunos historiadores se llama la diáspora judía portuguesa. ¿Y de qué judía portuguesa? Porque, como sabéis, muchos de los judíos que salieron de España, bueno, ya había, antes de 1492, ya había comunidades judías en Portugal, seguro. Ama, el número de judíos en Portugal expandió mucho después de 1492. Entraron muchos judíos de España para Portugal y después de 1497, cuando los judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo y después arribó la Inquisición en Portugal, los judíos empezaron, estos judíos que se llamaban ya portugueses, empezaron a mudarse para otras partes del mundo, para África, para Asia, para Brasil, para otras partes de la Europa. Entonces, lo que yo hice fue hacer, en primer lugar, una búsqueda sobre la historia, la parte más histórica. Ama, principalmente yo quería descubrir
cómo es que los romances en lengua portuguesa, no solo de Portugal, ama de Brasil también y de otros países de lengua portuguesa, cómo se retrata aquella historia en la ficción, en estos romances. Y yo empecé con los primeros romances que hablan de esta historia que aparecieron en el siglo XIX y suiví hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. Así como una muestra de muchos romances sobre estos temas. Y esto es, y aquí, como puedes ver, hay algunos de los nombres de los títulos de los romances que me di en mi investigación. Muy interesante. Y hay un libro, Sefardism, y que habla de este tópico, sujeto semejante. Pero es muy interesante que después que tú buscaste la historia de tu familia, estás estudiando la historia en la literatura de estas conexiones. Es muy hermoso, muy hermoso. Y sí, la verdad es que sí, las dos cosas en el mismo tiempo. Esto es. Sí, pero que es muy interesante y creo que vamos a tener escrituras de ti sobre más y más de la historia que está meldando y estudiando. Muchas gracias, Torín. Es bueno. Y Espero que sí. Gracias. Gloria, Gloria. sí, yo tengo una demanda. Solo tiene que ver con lo que dijo Jane también. Es cuál vas a hacer, Torren. Y el primero, muy corto, ya sé que no es sujeto corto, muy corto. ¿Qué significancia tiene vuestra lengua, la lengua y la cultura para ti? Es, Para mí tiene mucha significancia. Es que, bueno, y creo que tiene que ver con estas dos partes también. de que ya hablé. Porque primero es importante porque, claro, hace parte de mi propia historia, de la historia de mi familia, también porque me intereso por estas cosas de la historia de los sefaradín en países donde se habla lenguas latinas modernas. Fue muy interesante y muy importante para mí descubrir, ¿no? Y como, como ya dije, ¿no? Para mí fue una descubierta, para vosotros puede ser que no, mas para mí fue una descubierta saber que de ainda se hablaba el ladino y fue como una maravilla, ¿no? Saber que esta lengua que yo creía que se tenía perdido, sabía que se tenía perdido en mi propia familia, mas no sabía que no era el caso de otras familias. Que de ainda se hablaba. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora, no sé si voy a laborar directamente con el ladino en mi carrera, yo quiero hacer lo que puedo hacer para continuar a hablar esta lengua, que es un tesoro para nosotros. Y quién sabe, un día puedo empezar unas cosas sobre la lengua, sobre la historia. Sí. Vamos a ver. Y puede ser, esperaremos, no solo sobre la lengua, mas puede ser que puedas empezar la lengua misma a los Me amigos. agradaría muy mucho. Ya sé que de ainda hago hierros, me mancan hierbos, Ah, tengo de menester de empezarme más cada- y más, ma un día puede ser. y yo también, mas mejor hablar con hieros, no hablar de todo, ¿no?
Sí, esto Tú es. hablas muy bien. Y este acento portugués es tan hermoso. No sé, al empezar yo le digo, ¿cuál es esto? Y se siente como portugués. Esto es, ya pensé que esto hace parte de nuestra historia también, y no solo del tuyo, del tuya, no de la tuya, ¿no? Es de nuestra Ok. historia. Claro. Merci mucho a todos por una excelente presentación. Torin, Gloria, Jane, estoy seguro que vamos a oír más de Torin. Él es parte de la nueva generación que están topando sus raíces y también manteniendo vivo el ladino. Ahora pasaré la palabra a Brian, que nos melda las demandas y comentarios que hay en el chat. Brian. Merci muy mucho, Jake. Y gracias por ayudarnos a dirigir este programa hoy. Em, Muy bien, nos amamos mucho hoy y quiero también agradecer de corazón a Toren por este mover y también a nuestras musafiras Jane y Gloria, seguro, además de Jake. Voy a dar uno de los mensajes en el chat, mensajes, saludes. Em, Miriam Sherman nos escribe, buenos días y buena semana a todos. A dar feliz que tengamos. Me traes algo de estar en este encuentro con Jake, Gloria, Torin y Jane. Qué maravilla. Muchas gracias a todos y Brian por tomar el lugar de Lily hoy. Más saludos de Nelson y también felicitaciones de Ezra también. Rachel quiere partillar con vosotros que su hijo Avi también mora en Lower East Side, ahora, no 500 años o 100 años atrás. Torin y su hijo también habla portugués, tiene la nacionalidad portuguesa y para Rachel es un placer conocerte a ti. Em, Levana también nos envía sus saludes y nos dice que es un grande honor estar aquí. Jake nos hace saber que cuando vinimos o cuando ellos vinieron a América o cuando él vino a América en 1963, moraba en Inwood. Había muchos judíos alemanes allá. Em, Hablemos un poquitico sobre, o escribimos un poco en el chat sobre este verbo de gambling que topimos que es kumar en ladino, que es de turco. Y Torin nos hace saber que moras en Rhode Island, dijiste, ¿sí? Sí. Ah, muy bien. Más de Jake que nos dice que en el Cal Sefaradí había en el Bronx, bueno, Jajam Murciano, que era el oficiante en el Cal Sefaradí, calle 169, Gran Concourse. Bueno, también hablan un poco sobre Mori Peragia. Ah, sí, sí, eso es, sí. Ajá. Mari Peragia. Jen, ¿quieres decirnos quién es o quién era? Mario Oh, Peragia es un pianista. Su padre era oficial de el CAL, David Peragia, y su madre era Flora Peragia. Hicimos Kohanim con David Peragia en los Shabbates cuando estuvimos allá. Era chef del coro en el Merci CAL, mucho. muy David famoso. Peragia. Y Sí. me place muy mucho Padre. también tu estampa detrás del Cal en Forest Hills, ¿no? Ahora Sí, está en Forest Hill, se Sí. cerró. sí. El Eh, CAL en el Bronx se hizo una clisa. ah, sí, quizá ahora. Una cosa, Brian, quiero decir, Torren dicho de hierros en ladino. Tengo que decir que, Brian, tú, yo no puedo, yo escribo en ladino, sin mis amigos como Brian y Gloria y en aquí Jerusalén, el editor, sí, ¿cómo se dice? Aldo Sevi. Ah, ya tengo muchos hierros. Yo puedo escribir en latino, ma con los amigos que están aquí, como Brian y Gloria, me ayudaban muy mucho y aún hoy
Allora no tienes que medicarte de esto, Torin. Hay que escribir y después tienes amigos que pueden ayudar con los hierros. Gracias, Jane. Anderson. Seguro, Jane. Y esa es la razón nunca por la cual me place muy mucho esta dicha muy conocida en ladino, que y el jajam se hierra en la teva, ¿no? Y entre los más sabios. Hierrar es natural, por eso aquí estamos para besarnos. Sí. De los más sabios también. Muy bien. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Hablemos también en el chat sobre el verbo mehter de turco y también yenicheri. Rachel nos hace saber que también en ladino se usa el verbo yenisaro con acento en la O del cabo. Que nos también partaja malosamente que en su casa nos hacía espantar que si no somos buenas criaturas, el yenisaro iba a venir a tomarnos. A tío. Lejos. Bueno, Gloria nos hace saber del video que mencionó Torines del Endangered Language Alliance en New York con Ross Perlin. Nelson quiere saber, Torin, si pensas escribir algún libro sobre tu familia y la historia de tu familia. No lo sé, Ama, puede ser. Ya me pidieron, mi madre ya me pidió, unos primos míos ya me pidieron que yo haga, que yo escriba un libro. Puede ser un libro de ficción histórica, que es una cosa que me interesa, donde yo puedo mezclar una parte de la verdad, de la historia verdadera que yo conozco con otras cosas que no se sabe hasta hoy. Puede ser en el avenir, quién sabe. En serio. Muy bien. Bueno, de nuevo quiero agradecervos a vosotros por este hermoso encuentro hoy. Y con esto voy a partillar mi ecrán y deciros un poco lo que nos espera. Muy bien. En una semana vamos a tener el placer de hablar, bueno, hoy no hablemos tanto de Izmir, entre Izmirlias, o por lo menos Gloria. En una semana Daisy Braverman va a ser balabaya por parte de la Hermandad Sefaradí de América y va a hablar con Albert Contente sobre memorias y recuerdos de Izmir. Otra vez, hacer atención a los trocamientos de horas, en particular en los Estados Unidos. Si moras en los Estados Unidos, en vez de las 11, vamos a empezar a las 12, hora de New York y Miami. En otras ciudades o estados, echar un ojo al reclam que pronto Liliana, porque a vagar, las horas se van a trocar y queremos que todos estés aquí al empecillo del programa. Si no puedes, o si hay un guerrico también en la conversión de las horas, tenemos todos los programas en YouTube, donde podéis ver más de 200 filmes de estos encuentros de El Had. Y vos también quiero de nuevo agradecer vuestra paciencia hoy, y como empecemos un poco más tarde por cuestiones tecnológicas. Así es. Merci muy mucho por ayudarnos, por colaborar con nosotros y de veces ayudarnos con donaciones también. Y con esto escapamos nuestro programa. Semanada buena y clara que tengáis y paz para Israel y para todo el mundo. Merci mucho y al vernos. Merci mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola, Camino el de bien la nuestro corazón. Manada buena y dulce. Y por ti yo viviré, cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Semana buena. Semana buena. Semana buena.